Conozcamos el Customer Journey Map o mapa de viaje de cliente. Una de las herramientas más utilizadas para entender mejor cuál es el viaje de nuestro cliente y cómo nosotros somos capaces de interactuar en momentos clave para él. Es una herramienta diseñada y utilizada de una manera colaborativa dentro del equipo y que además te ayuda a poner foco en aquellas cosas más críticas y aquellos puntos de dolor o puntos clave en los cuales tendremos que interactuar con nuestro cliente. Este mapa lo podemos realizar en diferentes estadios y en diferentes momentos. De hecho, es una de las herramientas que se puede realizar con frecuencia. No simplemente lo realizaremos una vez, sino que a lo largo que vayamos diseñando y entendiendo mejor aquellas necesidades, podremos poniendo inputs dentro de nuestro mapa. En una primera fase, definimos nuestro Customer Journey Map como los diferentes estadios por los que pasa nuestro cliente desde antes, durante y después que utiliza nuestro producto, antes de que nos conoce, mientras nos está conociendo, finalmente cuando nos conoce y finalmente cuando nos compra. Es decir, que el viaje lo podemos determinar y delimitar hasta donde para nosotros creamos que es más útil. En ocasiones definimos nuestro viaje con lo que además es apoyado por el marketing o por los embudos de conversión, es decir, una fase de adquisición del cliente, una fase de activación, de generación de interés, de compra y finalmente de retención. Y después podemos pasar a Customer Journey Maps mucho más simples, que son estos de antes, durante y después. En un primer momento decidid, ¿no?, cuáles son las diferentes fases. Si hay 3, si hay 4, si hay 5, si hay 6, si hay 7, aún así os dejaremos algunos ejemplos para que también os podáis inspirar. Y después, lo interesante acerca de él es conocer cuáles son las características y las necesidades que nuestro cliente tiene en cada una de esas fases. Por lo cual lo definiremos con las líneas horizontales dentro de nuestro Customer Journey Map. La primera línea define qué es lo que hace nuestro cliente en cada una de esas fases. Entra en nuestra tienda, busca nuestra tienda, compara precios, pregunta precios, es decir, ir definiendo qué es lo que hace nuestro cliente en cada una de esas fases. En ocasiones también he visto una variación interesante o incluso que se puede complementar, que es qué es lo que dice nuestro cliente, qué es lo que hace y cómo se comporta, y después en la siguiente línea qué es lo que dice y cuáles son los verbatines, ¿no?, que tiene nuestro cliente en cada una de las diferentes fases. Después definimos qué es lo que hacemos nosotros de cara al cliente. Cuando el cliente entra en la tienda, nosotros le atendemos, le decimos. Después, cuando el cliente pregunta, nosotros le ofrecemos el precio. Después, cuando el cliente... Y vamos correlacionando cada una de las diferentes acciones de nuestro cliente con lo que nosotros hacemos de cara a él. Porque después vienen las partes, para mí, un poco más interesantes y creo que clave, que es lo que define el viaje emocional de nuestro cliente. Definamos en una línea cuáles son las diferentes emociones, cómo se encuentra el cliente cuando nos conoce por primera vez, cuando interactúa, cuando nos compara, cuando después finalmente decide que compra, cuando finalmente ha comprado y después finalmente cuando se va. ¿Cuál es esta línea? ¿Cómo de satisfecho, de contento? ¿Cómo somos capaces de superar esas expectativas que él tiene? Y además, ¿cuáles son los momentos más críticos para nuestro cliente? Es decir, en aquellos momentos está dudando o no sabe del todo o por alguna razón no queda satisfecho. Y entonces las definamos como tal. Porque el siguiente bloque nos define cuáles son los momentos críticos, puntos clave. Esto se puede definir de diferentes maneras, pero principalmente son aquellos momentos en los cuales sí o sí vamos a tener que interactuar por una razón o por otra. Dentro de nuestro journey tendremos que definir cuáles son el momento, los 2 momentos o los 3 momentos clave que cualquier cliente necesita una interactuación. Porque después, la última parte es lo que llamamos el backend, es decir, de esos momentos clave, qué soluciones, qué propuestas nosotros tenemos para interactuar ahí. Creo que con un ejemplo esto se entiende mucho mejor y aunque aquí os dejo algunos ejemplos para que veáis el mapa de Customer Journey, ¿no? ¿Cómo puede ser? Pues puede ser de esta manera o puede ser de esta otra manera o también puede ser de esta manera, ¿no? Y os podáis inspirar para construir el vuestro.
Pues vamos a ver un viaje, porque además lo entenderemos muy bien, porque todos hemos sido usuarios, ¿no?, de muchísimas aplicaciones y de muchísimas tiendas, y en las cuales se entiende muy bien todas estas fases. Imaginemos Cabify, ¿no?, o bueno, Uber o cualquier servicio de transporte. Bueno, pues tienen definidos cuáles son las diferentes fases, ¿no? Entonces ellos conocen qué es lo que tienes que realizar antes de coger el Cabify, qué acciones tienes que hacer. Por eso cuando entras en la aplicación, pues lo primero es poner el destino, a partir de ahí te sale cuál es el precio, después te sale qué persona va a venir a recogerte, después te sale cuánto es el tiempo que va a tardar en venir a por ti. Después te avisa cuando se está acercando, te da indicadores, pues si, por ejemplo, pues acuérdate de esta matrícula, pregunta cómo se llama la persona para asegurarte que ese es el coche. Después cuando entras al Cabify, ¿no?, qué es lo que tiene que decir el conductor, y todos te dicen lo mismo, ¿no? Oye, pues Lucía, vas a este lugar, necesitas algo, la música está bien, la temperatura está bien, y tienen unos patrones por los cuales tienen que continuar, y una vez llegan al destino, pues bueno, muchísimas gracias, y enseguida te llega una notificación asegurándote de que todo ha estado correcto y que valores tu viaje. Ese es el viaje del cliente de Cabify. Es cierto que además existen algunos momentos clave y momentos críticos, como, oye, ¿en qué momento del día sueles coger, ¿no?, un Cabify? ¿En qué momentos del año, ¿no? Entonces, pues ellos saben que, por ejemplo, cuando vienen periodos de vacaciones, pues es muy posible que la gente utilice más la aplicación. Entonces, tienen mapeado todo esto y por eso de repente cuando tienes un viaje programado en tu agenda y sabes que vas a ir al aeropuerto dentro de 2 días, pues de repente recibes en tu correo electrónico un descuento y dices, ¡oh, qué bien me viene! Pues no es casualidad ni es magia, es básicamente que Cabify tiene definido cuándo esto va a ocurrir y por lo tanto pues aprovecha esa situación, ¿no? Pongo otro ejemplo, cuando a lo mejor, no sé, Telepizza, de repente pues saben que hay un partido de fútbol o que por cualquier razón pues hay gente que va a estar ese fin de semana más en casa. Bueno, pues entonces te envían al correo electrónico un descuento de 2x1. Pues tampoco es casualidad, es que alguien ha previsto este viaje del cliente y entonces ha actuado sobre él. Así que la próxima vez que algo como esto os ocurra, entenderemos y definiremos que todas las empresas también están muy preocupadas por este viaje del cliente. Lo interesante es entenderlo. Lo interesante es mapearlo, pero hay 2 cosas clave en todo esto. Este viaje va a ir cambiando. Lo que definiremos hoy como nuestro viaje de cliente, dentro de 2 meses posiblemente será muy diferente, porque habremos aprendido cosas, habremos notado diferencias y además, en cada uno de los momentos en los cuales nosotros definimos nuestro viaje, lo crítico es entender cuáles son esos momentos clave. No queremos actuar sobre todo el Customer Journey Map, no. Queremos actuar sobre aquellos momentos clave. ¿Es en la fase de adquisición que nosotros necesitamos actuar? ¿Es en la fase de retención cuando el cliente ya nos ha comprado? ¿Es en la fase de duda cuando el cliente está indeciso? Vale, una vez lo mapeemos, definamos cuál es el momento o los 2 momentos clave en los cuales tengamos que actuar, definamos eso como un reto para nosotros y qué propuestas de valor, qué actividades, qué experimentos nos ayudan a actuar sobre ese momento clave y ese momento crítico. Con esto definiremos, bueno, lo que a priori nosotros conocemos o sabemos que es nuestro Customer Journey Map, lo que además somos capaces de entender que tenemos que mejorar, en el cual tenemos que actuar, y lo que sabemos y somos conscientes que dentro de un par de meses esto puede cambiar, así que estaremos actuando sobre otros momentos críticos y momentos clave. Para todo ello recomiendo además algunas herramientas, ¿vale? Porque lo podemos dibujar con un mapa en una pared, pero también os recomiendo algunas herramientas, por ejemplo Smaply, funciona increíblemente bien, tenéis licencia para crear 3 Customer Journeys de manera gratuita, os lo podéis descargar en un PDF de alta calidad y lo podéis además hacer de forma colaborativa con vuestro equipo. Y también os recomiendo Uexpressia, donde también pues tiene diferentes fotos, imágenes y cuadrículas, ¿no?, para que tengáis pues un Customer Journey Map relativamente interesante y además hecho pues a buena calidad y con el cual podéis compartir y entender mejor cuál es nuestro viaje de cliente para además saber cuáles son los puntos clave para actuar sobre él.